Este texto que vamos a leer hoy, vamos a leer en Isaías 6, versículos del 1 al 8, y veremos algunos textos relacionados. Pero vamos a ver que en este pasaje menciona cómo hay dos serafines cantando todo el tiempo, Santo, Santo, Santo al Señor. Y justo esta mañana hablábamos con el equipo y decíamos que privilegiados somos nosotros como iglesia y todos los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador y forman parte de la familia de Dios, de poder adorarle y cantarle. Y pensar que hay ángeles diseñados desde el principio, creados con el único propósito de cantarle al Señor y adorarle todo el tiempo, todo el día. Pero aún así, siempre pensamos qué increíble es que nosotros tenemos la opción de no hacerlo, pero también la opción de hacerlo. Y muchas veces pienso, si viene uno de mis hijos y a lo mejor se ha portado mal, ahora que no me escuchan, se ha portado mal y me ha dicho algo y Sara va y le dice, oye, le hablaste mal a papá, ves y pídele perdón. Y viene obligado por mamá, viene y dice, lo siento. Sienta muy diferente que cuando él mismo recapacita, viene y dice, papá, lo siento, sé que lo que dije te hizo daño y te pido perdón y te quiero decir que te quiero. Esa frase tiene como 20 veces más poder que la otra que ha venido quizás un poco sugerida, ¿no? Así que en Isaías 6, versículos del 1 al 8, que creo que lo tenemos en pantalla, bueno, no lo tenemos, pero lo tendremos, ahí está. Dice el texto, dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Siguiente. Entonces, este es Isaías hablando, entonces dije yo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Siguiente, dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y quiero destacar 3 momentos clave de este pasaje, y de hecho por eso están separados en 3 diapositivas diferentes. Y vamos a ver un poco de contexto antes de ahondar en este pasaje, de qué sucedía en Judá en este tiempo, por qué Dios estaba diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y qué estaba sucediendo para que Isaías contestara y dijera, heme aquí, yo voy a ir. Primero de todo es la visión. Y el subtítulo de este mensaje, que es heme aquí, yo iré, es un encuentro con la santidad de Dios. Y sucede algo, esta visión es increíble. Yo no sé si habéis sido capaces de imaginároslo, si ponemos el primer trozo del texto para irlo viendo mientras lo vamos comentando, pero es increíble. Es decir, él de repente ve un trono y sobre el trono estaba Dios y ve increíblemente en un trono alto y sublime y sus faldas, el vestido, llenaba todo el templo y por encima de él había unos serafines con alas y está viendo todo esto y los serafines cantan al Señor diciendo Santo, Santo, Santo. Y tú imagínate, no solo es decir Santo, Santo, Santo. Si tú has pensado que en el tiempo que hemos estado adorando hoy ha habido un momento que había un poco de temblor, mira lo que dice el texto. Dice que cuando decían Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria, los quiciales de las puertas se estremecieron, temblaba todo.
cantando santo, santo, santo. Esta visión estremece tanto a Isaías, ¿vale? Y tenemos la visión de Dios santo, que vamos al siguiente texto, y entonces su reacción es decir, ya está, se acabó, he muerto, he visto al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es guay, ¿no? Es decir, wow, qué increíble, qué bien. ¿Por qué? He visto al Señor y es santo. Y para ir ya entrando en el tema, ¿qué es santo? ¿Apartado de qué? Apartado del uso común para un uso específico, y en este contexto, apartado del uso común y corriente por y para Dios. Y Dios es santo porque está apartado de lo común, eso quiere decir que no está mezclado con lo común. E Isaías dice, yo soy común y corriente, mis labios son inmundos y habito en un pueblo inmundo. Por tanto, la presencia de Dios, tú imagínate esa presencia de cuando dicen santo, 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 tiembla todo el edificio. Va a fulminarme. He leído suficiente los textos bíblicos para saber qué pasaba a aquellas personas que tocaban el arca donde estaba la presencia del Señor. Su presencia es increíblemente poderosa. Y entonces él piensa, estoy muerto, ya está, se acabó. Y uno de los serafines baja, purifica sus labios, dice, ya está, tu culpa es quitada. Y entonces, la tercera parte, para que veamos como los tres bloques de esto, cuando ya le ha tocado los labios, dice, escucha a Dios diciendo, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y la reacción de Isaías es contestar, envíame, yo voy, estoy dispuesto. No solo he sido maravillado por tu presencia, no solo he sido temeroso de tu magnificencia, sino que yo deseo responder. No me quedaré solo observando. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres bloques en la mente. Y he dicho que iba a contar un poco del contexto. Empieza en el versículo 1 diciendo, en el año que murió el rey Uzías, vino a mi visión. Entonces, ¿quién era el rey Uzías? ¿Os acordáis? Es un rey que reinó durante más de 50 años en Judá. Cuenta la Biblia que fue un rey exitoso, pero hay un pasaje que es clave, y ahora lo leeremos, pero ya os avanzo, que él fue castigado con lepra por su orgullo. Y vamos a leer el contexto, que está en 2 de Crónicas 26, del 16 al 19. Y mientras lo estáis buscando, 2 de Crónicas 26, del 16 al 19, lo pondrán en pantalla también, creo. ¿Sí? Sí. Inicia la visión de Isaías diciendo, cuando el rey Uzías murió, yo tuve una visión. Es decir, el rey que debía ocupar el trono terrenal había fallecido. El trono terrenal estaba desierto y ahora veremos lo que pasaba. Pero en su visión, el trono celestial cubría incluso todo. ¿Sí? Y dice en 2 de Crónicas 26, del 16 al 19, está hablando de Uzías, dice, mas cuando ya era fuerte su corazón, he hecho un poco de parafraseo para hacerlo corto, mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Es decir, cuando Uzías fue levantado, él se rebeló porque se sintió que él ya estaba muy bien y se enalteció a sí mismo. Dijo, qué bien, qué fuerte, qué grande soy. Y se rebeló contra Dios porque entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Y qué pasaba en el altar del incienso? ¿Qué era? ¿Quién lo podía quemar el incienso? Solo los descendientes, hijos de Aarón, los levitas, que estaban apartados para esta tarea. Estaban santificados, apartados de hacer otras cosas para hacer esto. Y él decidió que él quería entrar y que lo quería hacer él. Y entonces dice el texto que entraron Azarías y creo que 80 más detrás diciendo, no hagas esto, que esto te será mal, no te será para bien. Esto a Dios no le agrada. Dice, entró para quemar el incienso y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo.
Entonces, Uzías se llenó de ira. Se llenó de ira contra los sacerdotes y en ese momento la lepra brotó de su frente hasta el fin de sus días. Qué diferente es la doble visión de Isaías y lo que pasó anteriormente con Uzías. Ambos entraron, uno en visión y el otro físicamente, al lugar santísimo, al lugar donde estaba la presencia de Dios. Y uno entró enaltecido, pensando para sí mismo, pensando voy a hacer esto porque mira qué grande soy, mira qué buenas cosas he hecho, he reinado un montón de años, mira qué buenas cosas están pasando. Y otro reconoce la grandeza de Dios, su santidad, y dice, ups, no debería estar aquí. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en este contexto, Judá era un reino que ya estaba haciendo así, malas decisiones una detrás de otra. ¿Os acordáis? Siempre empiezan como a hacer como montón al Señor, luego de repente pues la lío un poco, luego de repente alguien se acerca mucho al Señor, luego la vuelven a liar. Nos suena parecido, ¿no? A veces nos pasa a nosotros. Y Judá enfrentaba crisis políticas y espirituales. Y en medio de eso, Isaías es llevado a entender y a estar delante de quien tiene el verdadero poder para cambiar la realidad de este pueblo. Así que vamos al punto 1. Cuando la santidad de Dios se revela, todo cambia. Y me encanta porque Isaías no empieza el texto diciendo vi mis problemas, vi mis limitaciones, vi a Judá que no tenía rey, vi que todo lo que había hecho mal. Sencillamente menciona, cuando el rey murió, vino a mí palabra. Lo primero que cambia a Isaías no es una promesa, es una visión, un entendimiento de la santidad de Dios. Su reacción ante la santidad de Dios es de temor, de reverencia, de quebranto, cuando dice, ay de mí, que mis labios son inmundos. Y yo quiero que hoy reflexionemos sobre lo siguiente. Es posible que nos hayamos acostumbrado a una cultura religiosa, a una cultura cristiana, a una forma de hablar en la que hablamos de Dios como mi Diosito, y nadie se sienta señalado por nada de esto, por favor, pero como hablamos de mi Diosito, mi amigo, mi colega, y si bien es verdad que Dios se rebaja a nuestro nivel y que Dios nos amó tantísimo que lo deja todo para acercarse, deja el lugar en su trono y viene a la tierra y se acerca a nuestro lado, yo quiero que recordemos todo el tiempo que por más que podamos decir que Jesús puede ser un fiel amigo, Él no deja de ser santo, santo, santo. Por eso el texto dice, ¿quién irá por nosotros? Y eso incluye a Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y hay esas veces en las que deseamos, y esto es una reflexión que surge de una meditación personal, sientándome confrontado conmigo mismo, de pensar cuántas veces canto a la ligera o digo a la ligera, Señor, deseo verte cara a cara, deseo encontrarme con tu presencia. Y puede ser un deseo genuino de nuestro corazón, pero ¿estamos entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Estamos entendiendo que le estoy diciendo a Dios, me levanto por la mañana con las legañas en la cara así, bueno, Señor, deseo verte cara a cara hoy? Y si de repente estuviera ahí, ¿qué pasa? Porque la cercanía de Dios con nosotros, su amor por nosotros, no le resta una pizca, un mínimo de santidad. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Luego veremos una imagen, una ilustración de esta visión que tiene Isaías, y yo creo que si todos nos encontrábamos de repente por la mañana, cuando hacemos la oración de buenos días, Señor, tal, y de repente fuéramos trasladados, voy a limpiarme un poco primero. Bueno, vamos a fijarnos en cómo son descritos los serafines en Isaías 6:2. Y me encanta. Porque pensad que son unos seres creados y diseñados, dice que la palabra seraf viene de adorador, es como un ser ardiente, adorador ardiente. Y estaban diseñados para adorar fervientemente a Dios, todo el tiempo, con el mejor de los cantos que nosotros podamos hacer 24 horas al día.
todo el tiempo, sin parar, constantemente. Pero ellos, incluso que ya estaban diseñados para eso, los describe así, dice que tenían 6 alas, ¿no? Y dice que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban para poder estar flotando por ahí, ¿no? Y me encanta porque cubren sus rostros en señal de reverencia absoluta. En esta visión, al único que Isaías tenía que ver era a Dios. El resto estaban ahí, eran figurantes, tenían muy claro su papel. Cubren su rostro en señal de reverencia absoluta. Cubren sus pies en señal de humildad y de reconocimiento. Hay una distancia entre el creador y la creación. Con 2 vuelan, que es una simbología de servicio activo. Están continuamente volando y me encanta porque describe: y estaban cantando, santo, santo, santo es el Señor, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y con este ejemplo de los serafines, nos podemos imaginar que nosotros como creación, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos da la oportunidad, después de haber errado en el diseño original, bueno, no erró Dios en el diseño original, sino el ser humano en su reacción. Somos apartados por el pecado y Dios nos da la oportunidad de volver y de elegir. ¿Qué quieres hacer? Tú puedes decidir, no, yo hoy no me apetece adorar al Señor, hoy, y de nuevo que nadie se sienta señalado, me encanta el fútbol, hoy no voy a alabar al Señor, hoy voy a ir a ver un partido de fútbol no sé dónde. Hoy no voy a hacer, no, hoy voy a hacer, tengo la oportunidad de decidir. Entonces, cuando nosotros elegimos el camino que nos lleva a la santidad, algo se rompe y algo cambia en nosotros. Y yo quiero que pensemos en lo siguiente, vamos al punto 2, porque hablando de todo esto, yo creo que todos nos podemos encontrar en una situación parecida. Yo me he encontrado muchas veces. Que es como, ¿cómo yo puedo vivir en santidad? ¿Cómo yo puedo vivir de una forma que yo pueda estar diciéndole a Dios, deseo verte cara a cara, y que aunque yo tenga santidad, esa imagen sigue siendo como, hola. Pero ¿cómo yo puedo vivir en santidad diariamente? Como esa búsqueda de qué debo hacer. Es como, necesito una serie de checks, necesito una serie de objetivos que cumplir. Y quiero que leamos 4 textos muy rápido y luego haré un ejemplo. En Éxodo 3, versículos del 4 al 5, y voy a intentar ir bastante rápido para agilizar. En Éxodo 6, les tengo marcados al revés. Éxodo 6, del 4 al 5, dice: viendo el Señor que él lo iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Ya? Respondió lo mismo. Moisés, Moisés, heme aquí. Y Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado, que el lugar que estás pisando es santo. ¿Sí? Dios ya le está diciendo, Moisés, dime, quieto, quítate los calzados porque este lugar es santo, pero no te acerques. Más adelante habrán descendientes que sabrán lo que le pasa si se acercan demasiado de forma mal. En 2 de Timoteo 2, 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Esto es 2 de Timoteo 2:21. Cualquiera que se limpie de las cosas podrá ser utilizado, ¿sí? Será un buen instrumento para honra y útil al Señor. En Juan 7, del 38 al 39, Juan 7, del 38 al 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, me encanta porque el mismo texto nos explica, por si acaso, que entendiéramos, que no fuéramos como la mujer samaritana que le dice, yo soy el agua de vida y dice, dame, que tengo sed. Dice, por si acaso nos especifica, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Es decir, le está diciendo a sus discípulos, el que crea en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Y en 1 de Pedro 1, del 14 al 16,
dice, como hijos obedientes, y este nos toca, no os conforméis, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Lo que está diciendo aquí es, ahora que has sido hecho hijo, ahora que tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador y has sido adoptado en la familia de Dios, y ahora tú puedes decir, yo soy hijo de Dios, debes ser hijo obediente. Y como hijo obediente, no te conformes, no te excuses, no digas, bueno, es que es lo que hay, siempre fui así, porque antes no eras hijo y ahora eres hijo. No te conformes a los deseos que teníais antes cuando vivíais en la ignorancia. Porque nosotros fuimos hechos hijos después de tener una revelación de quién es Dios. Entendimos quién era Jesús. Aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces hemos sido hechos hijos después de arrepentirnos de nuestros pecados. Y en el versículo 15 dice, si no, como aquel que os llamó es santo, es decir, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo el domingo por la mañana, no solo el miércoles por la tarde cuando oramos, no solo los 10 minutos antes de ir a dormir que leo un versículo y digo gracias Señor por el día de hoy, no el minuto y medio o si oran mis hijos 15 segundos para bendecir la mesa. No en esos espacios, todo el tiempo. El versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y podríamos dejar el mensaje aquí. Lo que pasa es que el título de esta segunda parte es cómo vivir en santidad. Pero el mensaje es claro. Si tú eres hijo de Dios, las obras de tu Padre debes hacer. Porque tu Padre es santo. Dios es santo, debéis ser santos. ¿Sí? La santidad no se logra por sustraer el pecado, sino que se consigue por llenar con el desborde. Y Jeremy, si me ayudas con eso, que te dije antes. Uy, ¿dónde está? Aquí. Hay cosas aquí. A ver si lo consigo ilustrar. Esta mañana lo he probado y casi me he manchado entero, o sea que... Esto no se va a manchar, pero yo a lo mejor sí. A ver si guapo. Déjame aquí. A ver si lo consigo, ¿eh? Puede ser que no. Pero, ¿haremos esto? A ver, es que por no mantener al Jeremy aquí de pie aguantándome el micro, ¿eh? Gracias. A ver si lo consigo. Vale. Sí, vale. Vale, porque hemos hablado de que... Se me hace raro esto. Hemos hablado de que la santidad es algo que debemos buscar, es algo que debemos anhelar, pero muchas veces no sabemos cómo vivir en santidad, cómo yo huyo de estos pensamientos. Yo seguro que todos, porque yo me he encontrado con eso muchas veces, nos hemos encontrado diciendo, pero Señor, ¿cómo huyo de ese pensamiento? ¿Cómo huyo de esa tentación en mi mente? ¿Cómo me alejo del pecado que me está persiguiendo todo el tiempo? ¿Cómo lo hago? Señor, me he acercado, he tenido muy buen tiempo en la iglesia, he sentido que me estabas hablando en mi corazón, he estado adorando y he vuelto a casa y estoy teniendo el pensamiento de mi pecado, de mi aflicción, de mi dificultad. ¿Cómo me lo quito el pensamiento? Y la Biblia habla de que debemos resistir a la tentación. No dice de que Dios nos quita la tentación, sino de que nos da la capacidad de resistir a la tentación. Y vi un ejemplo y me gustó mucho y pensé, lo puedo adaptar para esto. Porque sucede algo. Cuando nosotros... A ver si lo consigo, que está un poco bajo. Veremos cómo lo hago. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, estos somos nosotros. No es bueno. Somos nosotros, un contenedor con agua limpia. Jesús viene a tu vida, tú te arrepientes de tus pecados, arrepientes de quién eras, y Dios te hace algo nuevo, y hace una nueva creación de ti. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, cuando tú te arrepientes de cómo era tu vida anterior. Y entonces somos esto. Pero claro, somos esto viviendo en un contexto en el que hay tentación, en el que hay pecado, en el que estamos expuestos. Esto no tiene una tapa. Estoy expuesto a que esta agua se ensucie,
A ver si soy capaz de hacerlo. Entonces he traído... No es lo que te dije, te he quitado tu café. Es que he probado una cosa por la mañana y no salía bien. Entonces, este café es pecado, es tentación. Sí, este café es muy bueno. No me gusta el café, pero huele bien. Huele como a regaliz. Entonces, esto es pecado. A ver si soy capaz. Entonces, el pecado... Bueno, más o menos. Ahí. El pecado ensucia mi vaso. ¿Se ve? Más o menos. Todo, hasta el final se ve más o menos, ¿no? Si no se entiende. Si no lo hago muy rápido, quizás no me sale. Entonces, yo de repente vivo así. Y digo, Señor, yo deseo ser santificado para encontrarme contigo. Yo deseo vivir como he leído este texto. Yo deseo ser capaz de poder verte. Me siento expuesto. Mira mi vaso, está sucio. Y entonces, lo voy a intentar con la cuchara para que no. Entonces, meto la cuchara y saco un poco. Y saco otro poco. Y los granos grandes salen. Pero es muy difícil. Y yo estoy pensando en que este pecado, tiene nombre y apellidos. Puede ser pornografía, puede ser lujuria, puede ser deseo de lo ajeno, puede ser cualquier cosa. Ponle el nombre, cada uno con lo suyo. Con mi tentación. Y yo lo estoy viendo, yo le pego el nombre y a lo mejor el grande, lo puedo quitar. Pero, ¿cómo limpio todo el resto? Y vivo pendiente todo el tiempo de mi tentación, mi pecado. Y yo quiero que esta ilustración os cambie la forma de ver la santidad. Porque cuando nosotros intentamos huir del pecado, intentamos huir de la tentación, nos vemos como este vaso, intentando quitar cosas, pero en el día a día sigue entrando cosas. Y me veo luchando contra eso. Y de repente digo, es que se ha ensuciado tanto la taza, que aunque huele bien, es pecado, recuerda. Que no sé cómo limpiar esto. Y por más que yo vaya quitando, no se limpia. Y como he dicho antes, la santidad no funciona por sustracción, funciona por desbordamiento. Yo no puedo sacar lo que hay aquí dentro. No sé si me saldrá, ¿eh? Ya lo aviso. De hecho... ¿Qué? No, tranqui. Si me caigo, me caigo. ¿Qué? No, lo pondré aquí arriba, no os preocupéis. Lo haré aquí arriba para no caerme. Y voy a quitar las cosas por si acaso. Entonces, como hemos dicho, no funciona por sustracción, por ir quitando con la mano, sino que funciona por desbordamiento. Porque si Dios es santo, esta agua, que es el agua viva, es la santidad de Dios. Y yo puedo intentar quitar, pero no lo consigo limpiar. No sé si lo seré capaz de hacer, ¿eh? Pero la idea es que la santidad de Dios va a desbordar la taza. Y va a quedar la taza muy diferente de cómo está ahora. Porque lo que voy a hacer es, en lugar de centrarme en el pecado que tengo que quitar, que debo resistir a la tentación, no lo entendamos mal, lo que voy a hacer es desbordarme de la presencia de Dios. Voy a estar en lugares donde la presencia de Dios sea palpable. Y me voy a llenar en sobremedida de eso. Porque mi pensamiento, por eso la palabra dice, si mis ojos están puestos en el Señor, que es el autor y el consumador de la fe. Cuando yo me centre más en esto, que solo en mi pecado, que insisto, debo resistirme a él, pero me centro principalmente en esto, sucede algo. Quizás.
Sucede que al desbordarme de la presencia del Señor es muy diferente. Y cuantas más veces le tirara el agua encima, más limpio quedaría. Porque me he llenado hasta rebosar y toda la presencia del Señor, toda la santidad de Dios, todos los buenos pensamientos, mis pensamientos centrados en Dios, mis pensamientos centrados en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, en lo justo. ¿Os acordáis de todos los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, perdón? Cuando yo centro mi mente en todo eso, yo estoy vertiendo dentro de Dios, menos de mí, menos de lo que tiene que ver. El pecado, la tentación tienen que ver con mi forma de resistir al mundo. Pero si yo me centro todo en lo que Dios tiene para mí, lo desbordo y lo vacío. Voy a quitar esto. Dentro de todo lo mal que podría haber salido, no ha estado mal. Ya os digo, esta mañana la primera vez que lo he probado me lo he tirado por encima. O sea que... Pero ¿se entiende la simbología? Cuanto más me centro en mí, menos me centro en Él. Porque es imposible que mis ojos estén mirando dos cosas a la vez. Si yo soy capaz de centrarme única y exclusivamente en Dios, y me centro en pensar, habitar, hablar. No sé si os habéis dado cuenta. Si alguna vez fuisteis de decir muchas palabrotas, y si lo sois, todo puede cambiar, tranquilos, no pasa nada. Pero si fuisteis alguna vez de decir muchas palabrotas, o sea, la idea es cambiar a no decir, ¿eh? Yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que, tristemente para mí, decía, y me acuerdo que algún día visitando la iglesia era como, no, tengo que frenar mi lengua. Y estaba todo el rato pensando en, tengo que no decir las malas palabras, tengo que no hacer lo que está mal, tengo que no decir. Cuando de repente algo cambia, luchando mucho tiempo contra las mismas tonterías, y de repente algo cambia y empieza a ser como, quiero conocer más de Dios, y quiero pasar más tiempo con la palabra, y quiero aprender más, y quiero cantar más. Y a medida que he usado este ejemplo, pero puede ser canciones malas. Todos sabéis que no es que solo haya canciones malas porque no canten de Dios. O sea, hay muchas canciones que son canciones que, bueno, cantan a cosas, al amor, a la amistad, y está genial. Pero hay muchas canciones cuyo texto, cuyo contenido es puro veneno para nuestra alma. Y podemos poner casi todas las canciones de reggaetón. Pero casi todas hablan de contenido que es malo para mi alma. Entonces, si yo empiezo a poner en mi día a día canciones diferentes, no me levantaré por la mañana tarareando la mala canción. ¡Ay, Señor, perdón! Es que, claro, he dicho lo que le iba a hacer a una moza imaginaria porque la canción lo decía. ¿Se entiende? Si yo en lugar de centrarme solo en lo que tengo que refrenar, pongo mi mirada, mi palabra, mi tiempo en lo que sí es bueno, por desborde, por sobreabundamiento, me quedaré solo con lo bueno. Y no tendrá tanto que ver conmigo. Mi única acción será resistir, seguir tratando de resistir al pecado y decidir apartar mi mirada de un lugar para ponerla en otro. Y por eso Isaías, cuando ve esta visión, él pone los ojos en Dios y dice, ¡buah, estoy muerto! Pero no empieza a decir, estoy muerto, solo dice, porque mis labios son inmundos y vivo en tierra inmunda, pero no empieza a decir, pero es que en realidad, ¿sabes? No es mi culpa, yo es que nací aquí, mi contexto era este, a lo mejor Dios me perdona. Él tiene un entendimiento completo de que Dios es santo. Y con esto que hemos hablado, la victoria contra el pecado no viene por quitar lo malo, sino por llenarse de lo bueno, de lo mejor. No se trata de decir, no pienses en eso, sino en llenarse tanto de Dios que no haya lugar para nada más. Porque si visteis, no sé si lo llegasteis a ver, había unos granitos de café que eran un poco más gruesos y estaban como flotando en la superficie. Y al llenarlo fueron los primeros que se fueron. Fue lo primero, luego lo que costó fue lo que se había disuelto. Pero lo grande desapareció rápido. Porque al llenarse del agua nueva no había lugar para lo antiguo. Lo nuevo quita lo antiguo. Lo nuevo quita lo viejo. Lo nuevo quita lo sucio. Eso sí, si vertimos agua limpia, si vierto otra agua con más café, pues 2 tazas de café. ¿Sí? La santidad, y esta a mí me dio, ¿vale? La santidad no es vacío, es llenura.
Porque muchas veces hemos visto la santidad y yo seguro que, a lo mejor he sido yo el único, pero hemos visto la santidad pensando, santidad es dejar de hacer esto, es dejar de hacer lo otro, es quitarme esto, es retirar lo otro, es dejar de mirar estas cosas. Pero, ¿y si santidad es empezar a mirar otras? Porque si miro otras, no miraré las primeras. ¿Se entiende? La primera visión de la santidad es solo tratar de quitar. Me quito a mí, lo cual es verdad, me tengo que quitar, tengo que morir a mi vieja naturaleza, aunque ha sido renovado, tengo que dejar, como decía el texto que hemos leído antes, dejad de mirar las cosas o de desear las cosas que antes teníais por costumbre. ¿Sí? La santidad no es un vacío, al revés, es una llenura, pero de un agua nueva. ¿Sí? No se trata de luchar por quitar lo malo, sino de desbordarte en lo eterno. Y con esto quiero llegar al punto 3, que es el punto final. Y es que la santidad no nos aleja, y espérate, no me saltes al cuello aún. La santidad no nos aleja, nos purifica y nos envía. La santidad nos separa, obligatoriamente. ¿Está entendido? ¿Por qué? Porque la propia definición de santidad es apartado del uso común y corriente para un uso específico. Por tanto, la santidad separa. Es obligatorio. Nos separa. Eso no quiere decir que la santidad de Dios nos aleje de Él, sino que hay una barrera que es incruzable. Porque la única forma de cruzarlo es te mueres con su presencia porque tú no eres santo. ¿Vale? No sé si alguna vez habéis pillado 2 imanes. Yo de pequeño me gustaba mucho jugar con los imanes, estos de la nevera. Y si los tienes un poco fuertes, ¿sabéis que tienen un polo positivo y un polo negativo? Alguien que ha dicho, bueno, yo no vine hoy a una clase de ciencias. Pero sabéis que tiene un lado que atrae al metal y otro lado que no, que se cae. Pero si tú pones 2 imanes, por su lado positivo, se repelen. ¡Pling! ¡Pling! ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estoy solo? No. La santidad de Dios es lo mismo. O sea, por más que tú lo quieras empujar, hay algo que... Pero está en ti, no está en Dios. Dios no va a cambiar. Está en mí. Y me separa. Pero yo quiero que entendamos que nuestra visión hacia la santidad no tiene que ser para mantenernos alejados, sino para romper esa separación, llevándonos a nosotros a llenarnos de la santidad de Dios. ¿Se entiende? Porque si yo me lleno de la santidad de Dios, es cuando pasa lo que pasó en la taza, ¿no? Así que en Isaías 6, del 6 al 8, dice, el carbón encendido... Perdón, dice el texto de cuando... lo voy a leer. Dice, estoy muerto. Y entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, es quitada la culpa y limpiado tu pecado. Entonces, el carbón encendido representa la obra de purificación de Dios. Porque Dios no solo señala el pecado. Yo quiero que nos quedamos con esto, ¿vale? Hemos dicho muchas cosas, pero quiero que te quedes con esto. Dios no solo señala el pecado, quiere quitar tu pecado. Dios no solo quiere señalar las cadenas que llevas, los grilletes que te tienen encadenado al pecado. Dios quiere hacerte libre. El Espíritu Santo... ¿Cuál es la primera acción del Espíritu Santo en nosotros? Convicción de pecado. La primera acción del Espíritu Santo, convicción de pecado. Y la convicción de pecado nos muestra una separación, nos muestra un abismo entre nosotros y Dios. Pero la finalidad de esta visión de separación es que nosotros deseemos cambiar lo que está mal en nosotros para acercarnos. La visión del Espíritu Santo, a diferencia del enemigo, sabéis que Satanás lo que trata es exponer tu pecado para que quedes atrapado, quedes ahí y no puedas salir, quiere atraparte, quiere que tú estés solo pensando en el pecado, que tú estés pensando en que no eres suficientemente bueno, que todo está mal. Pero el Espíritu Santo, cuando muestra el pecado en ti, el objetivo es decir, esto puede cambiar. Este no era mi diseño para ti. Que cuando te hice hijo o hija mía, mi plan era que tú habites conmigo. Mi diseño es diferente para ti.
Así que nuestra visión de la santidad debe ser renovada para poder llegar al punto final. Entonces, una vez los labios de Isaías han sido limpiados, Dios pregunta al aire: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién cumplirá mi propósito? ¿Quién va a responder? Porque Dios no solo desea hacerte libre de tu pecado, libre de las cadenas, libre de las maldiciones generacionales, libre de las etiquetas que la sociedad te ha puesto, las etiquetas de no vales, nadie te quiere, nunca fuiste deseado, bla, 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 ponle tú tu nombre y apellido, las etiquetas que tú lleves. Dios no solo quiere hacerte libre de eso, sino que quiere darte propósito en Él. Porque Dios tiene un plan y tiene un diseño para el mundo antes de Él volver. Y Él desea que todas las personas tengan la oportunidad de volver a la casa. Porque los amó a todos, porque la Biblia no dice que Dios amó a algunos y murió por ellos y el resto que se pudren en el infierno. Dijo que murió por todos para darle la oportunidad a todos. Entonces, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios quiere hacernos parte de ese plan. Y para poder caminar con Él necesitamos entender qué es la santidad y necesitamos desearla. ¿Sí? Y la santidad, como he dicho, no consiste en quitar, consiste en añadir de Dios en mí. Si esto quedara claro, ya está hecho, ¿sí? Así que tú estás luchando contra pensamientos, en batallas mentales, contra tentaciones, estás tratando de sacarlos de uno en uno. Hay ese nombre que cuando empezamos a hablar de la tentación y del pecado viene aquí, esa imagen, esa acción, y estás tratando de luchar contra eso y es como, bueno, es que me cuesta, es que mira cómo está toda el agua mezclada. Pero yo quiero que sepas que hoy Dios te llama a dejar de luchar con la cuchara y sacar poquito a poquito. Y Dios te llama a dejarte llenar hasta desbordar. Pero esto no puede ser algo que, qué bueno, sí, me voy a llenar hasta desbordar. Implica que el vaso tiene que ir al lugar donde está la fuente de agua y debe permanecer en esa fuente llenándose del agua adecuada. ¿Se entendió? Heme aquí, yo iré. No solo es una respuesta para... seguro que este texto lo habéis oído un montón de veces y yo me acuerdo que cuando era pequeño me contaban de misioneros que leyendo este texto dijeron yo iré y se iban a la China, a yo que sé, donde fuera, a predicar el evangelio. Y yo pensaba, este es el texto de los misioneros. Este es el texto de los guerreros de la fe. Es el texto de los pastores. Es el texto de los evangelistas. Pero para el resto tendremos otros. Unas promesas. Este texto no es una respuesta para los misioneros. Este texto es una respuesta para todo aquel que ha sido tocado por su santidad. Ese texto es para ti y para mí hoy. Porque el diseño de Dios no solo es haber renovado tu vaso una vez y que esté menos sucio que al principio. El diseño de Dios no es que tú estés luchando todo el día viendo los granos de café en el vaso y tratando de quitarlos. No es un diseño en pérdida, es un diseño en ganancia. Es un diseño en el que tú te llenas y te rebosas de la presencia de Dios. Y estando en su presencia puedes responder, Señor, ¿qué deseas hacer? Yo quiero estar contigo, yo quiero ser parte. Y hay algo que sucede. Si algo me ha enseñado sobre el carácter de Dios como padre ha sido ser padre, obviamente. y hay algo que a veces sucede, que estoy haciendo algo en casa, una tarea, y a lo mejor vienen Jan o Luke y miran y dicen, ¿qué estás haciendo, papá? Si no están jugando a lo loco, que entonces ni te ven, pasan de algo. Pero si están ahí pasando tiempo contigo, te miran y te dicen, ¿qué estás haciendo, papá? Y le explico, pues mira, estoy haciendo un agujero para poner un cuadro o para arreglar la puerta de la mosquitera. Lo tengo pendiente, mi amor. Me he acordado, no lo he hecho. Estoy hablando en fe. Pero te ven haciendo eso y dice, papá, ¿y yo puedo ayudarte? ¿Puedo pasar tiempo contigo? Y tú le miras y dices, bueno, vale, pues te dejaré este tornillo,
no pilles el taladro porque no me da seguridad lo que hagas con ello. Pero genera una ternura en tu corazón. Y dices, sí, por favor, pasa tiempo conmigo. Y el niño te dice que quiere hacer eso contigo porque quiere pasar tiempo contigo y quiere hacer las cosas que te ha visto a ti hacer. Porque considera que esas cosas son cosas buenas. Y así es Dios con nosotros. Dios hace lo bueno y espera de nosotros que hagamos lo bueno, pero Él no lo fuerza, Él lo explica, Él lo expone, Él te limpia, Él te encuentra, Él te restaura, Él te rescata del pozo, Él te saca de la desesperación, te saca de la oscuridad, te trae la luz y luego dice, ¿qué quieres hacer? Eres el hijo, estás ahí, a lo mejor un poco sucio, la camiseta arrugada, algunas manchas de barro. Y si nosotros pasamos suficiente tiempo con nuestra mirada puesta en el Padre, desearemos hacer las cosas que el Padre desea hacer. Y esta respuesta de heme aquí no será una respuesta solo para aquellos que son llamados a misiones, sino que será nuestra respuesta porque somos llamados a una gran misión, una comisión. Ese llamado del Padre a la Iglesia diciendo, id y predicad a toda nación, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todo aquello que yo os he enseñado. Esta es la gran comisión para nosotros, y da igual en qué parte del proceso del caminar con Cristo tú estés hoy. Digas, ¿sabes qué? Yo hace tiempo que estaba a lo mejor alejado, o hace tiempo que he estado como conviviendo con la suciedad de mi vaso, justificándome. O a lo mejor estás tratando de renovar tu vaso y estás súper encendido. Dices, pero es que no sé ni por dónde empezar. O a lo mejor no, a lo mejor estás ya activo, haciendo. Es que da igual en qué parte del proceso estés, porque el llamado a la visión que hay para nosotros es para todos. Y aunque tú digas, quizás me toma más tiempo llegar allá, saber lo que espera el Padre de ti te da propósito, te da un fin. Hay un texto en Apocalipsis 4, del 6 al 11, que habla de la visión que tiene Juan, y es una visión parecida, y me encanta. Y es una visión que tiene Juan cuando ve los últimos tiempos, y está hablando de todo el Apocalipsis. Y en Juan 4, del 6 al 11, dice lo siguiente. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono había uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echando sus coronas delante del trono y diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y estas visiones increíbles de la gloria del Señor, es el mismo Dios al que le podemos cantar. El mismo Dios todopoderoso que tiene 24 tronos delante y los ancianos que están sentados. Tú imagínate que tú y yo tuviéramos un trono puesto ahí y estuviéramos ahí sentados, un lugar de gloria. Y cuando la gente adora, los ángeles adoraban y decían: Santo, 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 los 24 ancianos se postran de rodillas y dejan sus coronas delante de Dios y dicen: Tú lo mereces todo, tuyo es todo el poder, toda la gloria, toda la honra. No hay nada de mí. Qué diferente es esto del texto de Ucías que habíamos leído. Por lo que hice, por lo que soy, por lo que Dios me levantó, porque mira qué bueno. Y cuanto más entendemos a Dios, más tiempo pasaremos de rodillas. Más entenderemos su gloria y su grandeza. Es una de esas cosas paradójicas en las que cuanto más conozco a Dios, más pequeño me siento. Pero eso es clave, porque cuanto más pequeño me siento, más espacio dejo para que Dios sea Él en mí. Y nuestro encuentro con la santidad de Dios debe traer la reverencia de entender con quién estamos, pero a la vez el gozo de decir: este Dios que están describiendo, este Dios que tiene todos los ángeles adorándole, que tiene 24 tronos con ancianos adorándole, que las coronas de oro están puestas delante de Él. Ese Dios me amó tanto que dijo: quiero restaurar mi pacto. Voy a bajar, voy a morir en la cruz y voy a darte la oportunidad de volver a ser hecho hijo e hija. Así que después de este texto espero que nuestra visión de la santidad de Dios quizás haya sido reforzada y nuestra perspectiva hacia adentro quizás haya sido renovada. Quizás te lleves hoy una herramienta nueva para luchar contra la tentación y contra el pecado. Y no me gustaría terminar sin dar una oportunidad de que oremos como iglesia por este mensaje. Como hemos dicho antes, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. El Espíritu Santo señala aquellas cosas que están en desorden en nuestra vida. Pero recordad que la finalidad de eso es para restaurarnos, para levantarnos, para que seamos hijos obedientes, para que tengamos propósito en Él, para que podamos caminar junto con Él, para que podamos hacer obra en su plan y en su voluntad, sea cual fuera la obra que Dios tenga para ti. ¿Sí? Y cerramos todos los ojos para dejar un espacio de intimidad. Porque como he dicho antes, este mensaje nos puede encontrar en diferentes procesos en nuestra vida. Y si hoy es ese día en el que tú has entendido quién es Dios, quizás por primera vez o quizás después desde hace mucho tiempo, quizás estabas apartado o apartada, quizás seguías viviendo una costumbre religiosa, pero deseas ser limpiado y renovado de la forma que hemos estado hablando hoy, yo te invito a que te pongas de pie si te sientes de esa forma. El ponerse de pie no es un acto mágico, sencillamente es una expresión física, una forma de responder en acciones al llamado de Dios en tu vida. Así que si tú deseas reencontrarte hoy con Dios, ponte de pie, estamos todos con los ojos cerrados, pero no dejes pasar la oportunidad. No dejes pasar la oportunidad de decir: Señor, lo siento. Tú sabes el proceso que he llevado.
pero no es excusa. Deseo que tú vivas en mí. Me arrepiento de mi caminar y deseo que me llenes y me sobreabundes. Última oportunidad. Gracias. Y hay esas veces en las que el Espíritu Santo está llamando a nuestro corazón, está señalando algo y el enemigo dice: no, es que tú no vales, es que tú no puedes, es que eres un desastre, es que otra vez te vas a levantar, es que claro. Y eso no es Dios. Dios desea renovarte y desbordarte y llenarte por completo de su Espíritu Santo para limpiarte por completo. Así que vamos a hacer una oración y acompáñame. Padre, gracias por tu bondad. Señor, gracias por bajar a la tierra y morir en la cruz por mis pecados. Jesús, me arrepiento por completo de mi caminar. No pongo excusas ni condiciones. Me arrepiento de haber andado alejado de tu propósito, alejada de tu propósito. Señor, siento todas las veces que te dije que me alejaría de eso y no lo hice. Señor, siento todas las veces que tú me trataste de limpiar y yo me volví a ensuciar. Pero Señor, yo te pido hoy que me perdones de nuevo. Yo me arrepiento por completo de mis pecados y deseo vivir de una forma diferente. Señor, yo hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te prometo que me esforzaré por centrar mis ojos y mi mirada en ti. Quiero alejarme del pecado y me voy a esforzar para resistir a la tentación. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la Biblia dice que cada vez que una de las ovejas perdidas, que estaban apartadas, que se encontraban solas, es encontrada y vuelve a la casa, hay una fiesta en el cielo. Y aún si tú estuviste deseando levantarte, pero hiciste esta oración en tu corazón, como dije antes, el ponerte de pie no es un acto mágico. Si tú oraste esto en tu corazón, que sepas que el Señor está llamando a la puerta y desea renovarte por completo. Desea que camines de vuelta junto con Él. Y la clave de esto es que Dios no nos dejó solos en medio de un páramo, sino que nos planta en un lugar, nos planta en una iglesia, en la que fuera. Si esta es la casa en la que tú te sientes, que es tu casa, pues bienvenido. Pero Dios nos planta en lugares donde somos acompañados por hermanos y hermanas en la fe, por pastores, por líderes que nos acompañan. El caminar de la lucha contra la tentación y contra el pecado es difícil, es duro, pero cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, es mucho más fácil. Pero como dije también, no es un mensaje que se queda solo para quien estaba apartado completamente, sino que quizás todos los que estamos aquí como iglesia podemos recibir este mensaje como un toque de atención del Espíritu Santo, diciendo: pon tu nombre. Hijo, hija, la mies es mucha y los obreros son pocos. Cada vez que por la mañana tú salgas a la calle, piensen con cuántas personas te cruzas y cuántas personas están condenadas a irse al infierno si nadie les comparte y les explica. No podemos tener el tesoro de Dios y guardarlo en una caja y dejarlo encerrado y disfrutarlo para nosotros, porque ese no es el plan. Funcionó durante un tiempo cuando yo fui rescatado y cuando necesitaba que Dios, todo se tratara de mí, Dios venía y me rescata y me ama, pero llega un momento en el que ya no se trata solo de mí, sino que se trata también de los que están a mi alrededor. Y no es
un llamado para hacer iglesias grandes, es un llamado para rescatar a personas de las tinieblas. Para liberar personas, como fui yo una vez, liberarme del pecado, de la tentación, de la destrucción, de la maldición generacional, de la depresión, de la ansiedad. Y en este mundo roto, Dios está deseando encontrar hijos e hijas que respondan al llamado y digan: heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy dispuesto. Quizás no sé hacer muchas cosas, pero seguro, Señor, que puedo obedecer en lo pequeño que tú me pidas. Y te encontrarás que si tú por la mañana te levantas, y esta es una oración que yo he tomado mía, se la he tomado prestada a José, que es: Señor, dame un buen encuentro. Te levantas por la mañana, haces tus quehaceres y dices: Señor, estoy dispuesto, dame un buen encuentro. Dame la oportunidad de cruzarme con alguien y compartirle algo pequeño, que seas tú, porque nunca depende de nosotros, no depende de cuán elocuentes seamos y de qué grandes cosas digamos. La transformación sucede cuando la persona se encuentra con Jesús, cuando te encuentras con la santidad de Dios. Porque si no, solo estamos convenciendo teológicamente a las personas. Así que si tú quieres tener un buen encuentro, asegúrate de estar lleno a rebosar del Espíritu Santo. Y di: Señor, estoy dispuesto, envíame, ¿qué quieres que haga? ¿Qué comparto? A lo mejor es dar un folleto, a lo mejor es decirle a alguien algo tan simple como: no, disculpa, yo no quiero ser parte de esta conversación, a mí no me ofende que diga estas palabras o que insultes a esta persona de esta forma. A mí no me gusta hacer eso. A veces hacer algo diferente, pero que no sea solo palabra, hay que vivirlo. Que hay veces que decimos: no, a mí no me gusta hacer esto. Y dice: pero esto otro sí. Bueno, no me enrollo. Que no sea un mensaje más de domingo, que toca un poco mi corazón y que vuelva a casa diciendo: buenas acciones, como si fuera domingo 12 de diciembre, no, al revés, 31 de diciembre. Buenas decisiones, el año que viene me apuntaré al gimnasio. Y el día 10 de enero no ha sido ni un día al gimnasio. Sí.